Bueno, familia, Dios les bendiga. Bienvenidos en esta nueva sesión de nuestro estudio virtual del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 3. Hoy vamos a estudiar los versículos concernientes del 22 al 30. Ya hemos terminado entonces la entrevista entre Jesús y Nicodemo. Hemos estudiado en el día de ayer la reflexión que hace el evangelista Juan con respecto a esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, el cual lo hemos titulado como el mini evangelio, que concernían entre los versículos 16 al versículos 21. Hoy entonces vamos a ver los versículos del 22 al 30 y vamos a estudiar en la clase de este día se llama es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Así como Juan el Bautista termina en el estudio del día de hoy. Por eso hoy hemos iniciado con esta canción de Jaime Muriel que se llama se llama Que Cristo crezca en mí. Yo quiero más de ti, se llama la canción, pero habla acerca de que Cristo crezca y que yo mengue. Entonces yo los invito que para que iniciemos, hagamos una oración pidiéndole dirección al Espíritu Santo de Dios y para que sea Él tomando este tiempo. Bendito Dios, yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí conectados. Espíritu Santo de Dios, trae discernimiento, trae sabiduría a cada una de las vidas de los que aquí están conectados. Queremos seguir aprendiendo acerca de tus verdades. No queremos, Señor, tal vez venir a imponer lo que nosotros conocemos o sabemos. Queremos conocer lo que tú dices en tu palabra, Señor. Enderezcanos, Señor, nuestra senda y llévanos a caminar siempre por sendas de justicia. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, entonces, para hoy yo quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios e iniciemos nuestra clase leyendo la porción de la cual nosotros vamos a meditar en este día. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 22, dice lo siguiente. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no ha sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo venga. Así que entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de esta porción de la Biblia. Vamos a mirar cómo nos va de tiempo y si nos es necesario, el día de mañana la terminaremos o si nos da el tiempo, la terminaremos toda en el día de hoy. Juan entonces, aquí el evangelista, lo que quiere es que la gente vea, después de todo lo que ha ocurrido, que Juan el Bautista sigue dando testimonio de Jesús de manera firme e irrevocable. Por eso entonces cuando nosotros leemos en el versículo 22, dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces, acá la palabra que vamos a empezar a estudiar o la que queremos profundizar es después de esto. ¿Después de qué? ¿Qué quiere decir el evangelista acerca de después de esto? El apóstol Juan nos trae entonces a que usted y yo hoy hagamos un micro resumen de qué viene siendo después de esto. El apóstol Juan nos ha contado en el inicio del ministerio del Señor Jesús. Inicialmente en el capítulo 1 hablamos que su bautismo fue el testimonio del Padre que hablaba acerca de que Jesús era el Hijo amado. Como también hemos visto
cómo Juan el Bautista dio testimonio de él, diciendo que él había sido enviado y que era una voz que era para anunciar la venida del el Mesías. Esto también nos lleva a que entendamos de que después de esto es después de que él llamó a sus primeros discípulos, cuando realizó sus primeros milagros en Canaán, en las bodas, cómo Jesús fue a las fiestas de las Pascua a Jerusalén y en esa semana limpió el templo y realizó muchas otras señales. La entrevista también con Nicodemo, donde se muestra la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios y la responsabilidad del hombre de creer en Jesucristo. Todo esto es lo que ha pasado y esto es lo que el apóstol Juan quiere decir después de esto. Y justo ayer vimos la reflexión que Juan en torno a la entrevista entre Jesús y Nicodemo resaltaba el amor de Dios al darnos a su Hijo unigénito como el medio para que usted y yo seamos salvos y podamos entonces ser libres de toda condenación. Es por eso entonces que este versículo 22 inicia después de todo esto, porque el inicio del Evangelio de Juan ya nos había dado mucho, ya nos había enseñado. Y si somos conscientes de lo que acabé de decir, aquí hay mucho tesoro teológico, hay mucho tesoro bíblico y hay muchas verdades que usted y yo ya hemos aprendido y que nos es necesario colocarlas en práctica en nuestra vida diaria. Continuando en este versículo, dice que Jesús estaba en Jerusalén. Decimos ya en los versículos anteriores decía que él estaba en Jerusalén, pero aquí nos dice que él vino con sus discípulos a la tierra de Judea. ¿Cómo así? Jerusalén, sabemos bien que Jerusalén quedaba también en Judea, pero lo que nos quiere decir aquí el evangelista a nosotros es que Jesús salió de Jerusalén y fue a esos distritos rurales fuera de la ciudad de Jerusalén. Y allí estuvo con quienes, con sus discípulos. Jesús estaba con sus discípulos y allí estaba bautizando. Cuando nosotros leemos esto, lo más probable es que fuera entonces una continuación, cuando hablamos de que Jesús estaba bautizando, es una continuación de ese bautismo de arrepentimiento que el mismo Juan el Bautista pregonaba, y además sabemos que también Jesús en su primera predicación hacía el mismo énfasis por la cual Juan estaba bautizando. Siempre un bautismo de arrepentimiento. Y el ministerio de Jesús, si usted se va a Mateo 4, en el versículo 17, nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero sin lugar a duda, el bautismo del arrepentimiento ya en este momento ya empezaba a tener una vinculación directa con la persona de Jesús, por lo que había hecho Juan el Bautista y por los primeros hechos que ya el mismo Jesús había realizado. Para nosotros hablar acerca de que Jesús se había ido con sus discípulos, estaba con ellos y había comenzado a bautizar, yo quiero que nos adelantemos un poco en nuestras Biblias y miremos los dos primeros versículos que están en el capítulo 4 para que ampliemos un poco más este estudio del día de hoy. Si usted se va al capítulo 4, en la palabra de Dios, en el versículo 1 y 2, la palabra nos dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Nos muestra algo importante aquí esto que estamos leyendo y por lo cual nos hemos adelantado. Y es que la fama de Jesús había crecido tanto que empezó a eclipsar el ministerio de Juan el Bautista. Y esto a pesar de la inmensa o de la gran fama que tenía Juan el Bautista en su ministerio.
Recordemos lo que ya hemos estudiado o lo que también los otros evangelios nos dicen acerca de cómo era el ministerio de Juan. A este punto, en Juan 4, 1 y 2, nos está diciendo que el ministerio de Jesús ya era mucho más grande, tenía mucha más fama de lo que había tenido, de lo que estaba teniendo el ministerio de Juan. Y esto no se nos puede a nosotros salir de la mente de lo que hoy estamos nosotros viendo. Jesús está haciendo un ministerio y su fama está creciendo a tal punto que está eclipsando el ministerio de Juan el Bautista. Recordemos cuán grande era el ministerio de Juan el Bautista. Nosotros cuando estudiamos el capítulo 1, decía que aún el mismo Sanedrín, que era un grupo de sacerdotes y de rabíes que estaban en Jerusalén, que eran los que administraban la vida religiosa y política de Israel, habían enviado una embajada para interrogarle, para preguntarle si él verdaderamente era el Mesías. O sea, el ministerio de Juan había impactado hasta las altas esferas, tanto religiosas como políticas de la época. También, si usted lee Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice, y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, no solamente venía a Jerusalén a él, venía toda Judea y también venían desde otras provincias a ser bautizados por Juan el Bautista. Veamos otro evangelista que dice, Marcos 1:5, y dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Una vez más nos muestra Marcos 1:5 de que el bautizo que hacía Juan el Bautista era un bautizo de arrepentimiento y limpieza de pecados. Vámonos a Lucas 3:7, el cual nos dice, y decía a las multitudes, Juan hablando a las multitudes, o sea, lo seguían gran cantidad de personas. Él que le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, que os enseñó a huir de la ira venidera. Cuando nosotros analizamos el ministerio de Juan el Bautista, que nuevamente el evangelista nos lo está resaltando en este capítulo 3, debemos de recordar que Juan fue considerado como un profeta. Y esto es algo bien importante en el pueblo en aquella época, porque ya habían corrido 400 años en la vida de Israel donde no había habido ningún profeta. Había un silencio total de parte del Señor, porque ese era el papel del profeta, traer palabra de Dios a las personas, al pueblo. Y al ver el ministerio de Juan el Bautista, ellos lo consideraban como un profeta después de 400 años. La fama de Juan el Bautista era tan grande que si usted y yo vamos a Marcos 6:20, nos vamos a dar cuenta que el mismo Herodes, el tetrarca de Galilea, le escuchaba. Marcos 6:20 dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Claro está que este Herodes le escuchaba a Juan y lo tenía en gran estima hasta que Juan le reconvino por vivir con la mujer de su hermano. Allí acabó el buen ánimo que él tenía en escuchar a Juan. Entonces, en otras palabras, Juan el Bautista fue un hombre extraordinario, con una fama grandiosa, pero su ministerio empezaba a ser eclipsado por Jesús. Otro aspecto que es importante entender en estos versículos del capítulo 4 que acabamos de leer es lo que nos dice el versículo 2. Que nos dice, perdón, otro aspecto que nos dice, sí, dice en el capítulo 4, ese era el versículo 2, de que Juan es que Jesús mismo no era el que bautizaba. En el versículo 2, si usted lee el capítulo
4, versículos, dice que Jesús no era el que bautizaba, sino que estaba junto a sus discípulos, quien eran los que bautizaban, porque Jesús entonces administraba lo que el bautismo del agua simbolizaba. En Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él, a ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que los discípulos bautizaban, pero Jesús ministraba a las personas, ministraba y explicaba acerca de lo que era el ministerio del bautismo y lo que simbolizaba el entrar a las aguas y salir de ellas. Si yo volvemos nuevamente entonces al capítulo 3, vámonos al versículo 23. Y en el versículo 23 nos dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Enón era un lugar donde existía muchas aguas, nos dice el Evangelio. Y esto es un claro índice de cómo se realizaba el bautismo, que era por inmersión. Pero lo que resalta este versículo también tiene que ver con lo que está diciendo el versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Es que esto lo que nos quiere resaltar estos versículos es que hubo un periodo, y esto nos tiene que quedar claro, hubo un periodo de tiempo donde el ministerio de Jesús, el ministerio naciente de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista se traslapan, o sea, se hacen al mismo tiempo. Juan bautizaba por un lado y Jesús con sus discípulos estaba bautizando por otro lado. Los dos hacían lo mismo al mismo tiempo, pero la pregunta es, si la tarea de Juan era anunciar que el Mesías venía y ya lo vimos que se encontró y lo señaló en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ¿por qué Juan el Bautista no terminó su ministerio cuando apareció el Mesías? Yo creo que nos habíamos hecho esta pregunta en algún momento. Porque en ese instante tenemos que entender, no era el momento para que él parara. El Señor todavía no era plenamente conocido, pero el momento había llegado y eso es lo que Juan el evangelista nos está diciendo en estos versículos. Ahora la referencia que este apóstol Juan o este evangelio que estamos estudiando nos hace es muy importante. Entender de que los dos ministerios de Juan y de Jesús se traslapan es muy importante porque este evangelio fue escrito, fue el último evangelio que fue escrito de los 4 evangelios. Están los evangelios sinópticos y luego de los evangelios sinópticos viene el evangelio de Juan. Y cuando usted y yo leemos los evangelios sinópticos, al leer parecería que Juan fue arrestado seguidamente después del bautismo del Señor y de sus 40 días en el desierto. Si usted se va a Mateo 4, del 11 al 12, dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Marcos 1:14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Así que el apóstol nos quiere enseñar que hubo un tiempo donde los dos ministerios confluyeron y con esto nos trae un testimonio, el testimonio más hermoso que todo cristiano debe entender en pos de su vida rendida a la voluntad de Dios. Veamos entonces en los siguientes 2 versículos cuál es esa verdad de la cual el evangelista nos quiere hablar. 25 y 26 nos dice el evangelio. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Cuando usted y yo leemos estos 2 versículos,
de primera mano, pareciera que los dos versículos, el versículo 25 y el versículo 26, no se relacionan en el tema. Porque el 25 nos dice que hubo una discusión entre los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación. Y por el otro lado, en el versículo 26, se nos dice que los discípulos de Juan fueron a ponerle quejas a Juan sobre lo que estaba sucediendo con el ministerio de Jesús. Eso es lo que estamos viendo en estos dos versículos. Una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista con judíos, y por otro lado, que ellos vienen y se quejan diciendo, mire que hay otro ministerio que está creciendo más que el tuyo. Eso es lo que está sucediendo en estos dos. Pero vamos entonces con esto que nos está trayendo el apóstol, ¿cierto? Vamos a ver uno de los testimonios más hermosos que todo cristiano debe entender en pos de su vida rendida a la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que ver la discusión y lo que dice y lo que luego vienen los discípulos a decirle a Juan el Bautista? Preguntémonos eso. Entonces, pues que los judíos habían empezado a cuestionar a los discípulos de Juan, que en un lugar cercano donde ellos se encontraban, había otro que estaba bautizando y que había más gente y que tenía más significancia que lo que ellos estaban haciendo también. Y en esto para mirar la conexión de estos dos versículos, dice que ellos tienen un pleito, tienen una discusión con respecto a la purificación. Y nosotros tenemos que entender que por qué no le dicen que tienen una discusión con respecto al bautismo. Porque para el judío, el bautismo que hacía Juan era algo revolucionario, porque ellos lo que hacían al inmergirse en las aguas y salir era un proceso de purificación, ¿sí? Y entonces, por eso ellos hablan acerca de la purificación. Entonces, ellos les dicen los judíos, la discusión era que había alguien más que estaba bautizando, que tenía más significancia, porque muchos más estaban acudiendo a él. Y es por eso entonces que los discípulos de Juan se vienen directamente al Bautista, o sea, los discípulos de Juan el Bautista se vienen a él, y ahí viene el versículo 26 y le dice, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, en otras palabras, mira que el que del cual estamos hablando en el capítulo 1, del cual tú dijiste que no eras digno ni desatar el calzado de sus pies, ¿cierto? De quien tú diste testimonio, también está bautizando y ahora todos vienen a él. Y miremos algo como, ¿qué expresa este versículo 26? Mira que el que estaba contigo, la palabra el que estaba contigo ni siquiera pronuncian su nombre. Ellos sabían quién era, porque el ministerio de Jesús era famoso. Y además Juan siempre habló, Juan fue la voz que señalaba siempre al Cristo, al Mesías. Pero ellos vienen y les dice, el que estaba contigo. Ni siquiera pronuncian su nombre. Todos dicen, todos están viniendo a él. ¿Y qué nos está mostrando a nosotros esto de que como ellos se expresan? Nos está mostrando un problema en el corazón de los discípulos de Juan, que muchas veces es el mismo problema que hay en nuestro corazón. Hay celos, hay envidias. ¿Por qué? Porque están viendo que el ministerio de su maestro va en declive y hay otro ministerio que va en su vida, que es el ministerio de Jesús. Ya no eran tan populares, ya no eran tan renombrados, ya no les mandaban comitivas del Sanedrín, ya no venía gente de todos lados, más bien iban a buscar ¿a quién? A Jesús. Había otro que había aparecido después, que se estaba llevando a las masas de personas y ellos se estaban quedando solos. Si vemos y somos conscientes en el lenguaje que estos discípulos están usando y cómo vienen a confrontar a Juan el Bautista de una u otra forma, están culpando a Juan, a su maestro, por haber dado su respaldo tiempo atrás a quien ahora está eclipsando la popularidad de Juan. Y tremendo esto que estamos viendo. Tremendo esto, porque esta es la realidad muchas veces, este problema del ser humano. Y después de lo que ver que ellos tengan este sentir en sus corazones es muy tremendo, porque
Juan el Bautista siempre había señalado a Jesús y siempre les había dicho, seguidlo a él, seguidlo a él. Yo soy solamente una voz, yo vengo a preparar el camino para él. Pero aún así, ellos en su corazón tenían celos y envidias. Y ojo con esto, familia, acá tenemos que analizar esto con respecto a los celos y las envidias y con respecto a la humildad. Familia, la humildad es la capacidad de nosotros humillarnos. Es una capacidad de humillación, la humildad. Esto es una virtud que todos los hombres predican. Todos hablan de humildad. Grandes predicadores de la palabra de Dios hablan acerca de la humildad, pero muy pocos la practican. Y sin embargo, todo el mundo está contento con oír la palabra, así no se practique. Y esto es muy importante, porque el Señor nos llama a nosotros a ser humildes. Y esta es la enseñanza que hoy Juan, el Bautista, nos va a dar a nosotros. Esa virtud que él tenía, que sus discípulos no la poseían. Tanto que Juan había predicado, tanto que ellos eran conscientes, pero no la estaban colocando en práctica. Y aunque esta es una de las más grandes virtudes cristianas, poseerla no es común hoy por hoy. Por eso, hoy a través de la vida de Juan, vamos a ver un hombre humilde y que nos enseña conceptos claros que él tenía, que le permite tener tal virtud alabada pero escasa. Juan el Bautista la tenía. Juan el Bautista sabía acerca de la humildad que él tenía que tener, porque él sabía que el mensaje no era de él. Él mismo dijo, yo soy la voz, yo no soy nada. Soy un speaker que produce, pregona lo que tiene que decir y ya. Así que entonces, ¿cuál es la relación, perdón, cuál es la reacción de Juan ante esta queja de sus discípulos? ¿Rabia? ¿Celos? ¿Envidias? ¿Indignación? ¿Acaso vamos a leer a continuación o ahorita que lo leímos, nos vimos que Juan de pronto dice, a este que yo apoyé en su inicio, ahora viene a robarme la gente, a robarme el negocio? No. Miremos lo que responde Juan y esto es lo que usted y yo tenemos que aprender. Versículo 27 al 30 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué señora respuesta les da? Se llama una cachetada con guante de seda, la que Juan está dando a sus discípulos. Y dentro de estas palabras o dentro de esta respuesta se hallan verdades que cuando se arraigan en el corazón del cristiano, la humildad, la capacidad de humillación empieza a florecer y a fructificar en cada una de nosotros. Estudiemos entonces estas verdades de las cuales podemos extraer de estos versículos que acabamos de leer. Y la primera verdad que tenemos que estudiar está en el versículo 27 y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Sabe que esta confesión, esto que está diciendo Juan el Bautista aquí, tener claro algo en torno a es tener algo claro en torno a la vida, y es que Dios es soberano? Juan le dice en otras palabras a sus discípulos, mis amados, mis queridos discípulos, ¿por qué están celosos? No puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Dios es soberano.
¿Sabe qué sucedió cuando no? ¿Qué sucede cuando usted y yo no entendemos acerca de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano, que Dios hace lo que a Él le plaza, porque Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros? Cuando usted y yo no entendemos ese propósito, empezamos a dar ¿qué? Coces contra el aguijón, como le dijo Jesús a Pablo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué pasa cuando usted y yo no entendemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas? ¿Sabe qué pasa? Empieza entonces nuestra boca a expulsar blasfemias ante Dios. Empezamos a hablar mal de Dios. Ah, es que Dios no existe. Ah, es que Dios no me escucha. Ah, es que Dios no me quiere. Pero ese no es el problema. Porque Juan no se colocó a quejarse. Juan dijo, no empezó a decir, ah, pero vea todo lo que yo he hecho y ahora me voy a quedar solo sin ministerio. No, él lo primero que dice es, Dios es soberano y no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y lo que está sucediendo es lo que tiene que pasar. Y para entender esto, de cuando nosotros no entendemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, cómo nosotros empezamos a blasfemar en contra de Dios. Vamos a ver un ejemplo o dos ejemplos. Y para entender esto, la semana pasada, si no estoy mal, o antepasada, estudiamos que Jesús trajo a memoria de Nicodemo en la conversación una situación cuando el trasegar por el desierto, que fue una situación muy dura, que fue muy complicada, el pueblo murmuró. Y dado a que, ¿y por qué blasfemó el pueblo? Porque fue una situación dura, porque ellos no querían estar ahí, porque ellos decían, nos es mejor estar en Egipto. Y por eso cuando el pueblo no entendió la soberanía de Dios y que Dios es soberano, entonces el pueblo murmuró, blasfemaban contra Dios porque no estaban entendiendo cuál era la voluntad o el propósito de Dios en lo que les estaba pasando. Entonces, ¿qué hizo Dios ante esta blasfemia? Recordemos, les envió serpientes ardientes, que esto lo podemos ver en la parte 4 en nuestro encuentro en los videos de YouTube, la entrevista entre Jesús y Nicodemo, parte 4, ahí lo pueden escuchar bien. Porque el caminar por el desierto, esa situación tan dura que estaba viviendo el pueblo, no estaba fuera de la voluntad de Dios. No fue que Dios dijo, ay, no, esta gente salió tan dura que me va a tocar acá entonces ponerlo a dar vueltas 40 años. A Dios nunca lo cogemos fuera de base. Dios es soberano, Dios sabe lo que está haciendo. Aunque nosotros a veces con nuestros ojos humanos decimos, uy, no, a eso sí, ahí el Señor yo creo que no sabía que eso iba a pasar. Dios es soberano, ya tiene un plan maravilloso. Así que esto que ellos estaban viviendo en el desierto, estas situaciones tan duras, no estaba fuera de la voluntad de Dios. Y por eso miremos lo que dice Deuteronomio 8 en el versículo 2, que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Dios es soberano. ¿Por qué ellos estaban viviendo eso? ¿Por qué ellos estaban pasando esas pruebas tan duras en el desierto? Para probarles, para saber qué había en su corazón, para ver si ellos iban a guardar o no los mandamientos en su corazón. Aún podemos ver otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Job? El pobre Job, tan duro que le tocó el pobre Job. Esas pruebas tan tremendas que le acontecieron a Job. ¿Y sabe qué hizo Job al conocer que Dios estaba detrás de toda esta situación? Cuando entendió que eso hacía parte de la soberanía de Dios. Job 40, versículo 3 y 4, que dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. No habló más, no dijo nada. Él entendió que Dios era soberano y estaba obrando y actuando. Así que en este primer enseñanza, qué fundamental es entender la soberanía de Dios, porque nos posiciona a nosotros
al tener claro la soberanía de Dios sobre mi vida, me posiciona claramente donde debemos estar, sometidos y humillados a Dios. Y ojo, entender la soberanía de Dios no es convertirse en un ser estático, perezoso y echarle la culpa a Dios por todas las cosas que salen. No, por lo contrario, si usted y yo estamos viendo lo que está haciendo acá Juan el Bautista seguía predicando y bautizando. O sea que entender la soberanía de Dios no es sentarnos a esperar a ver para echarle la culpa a Dios. Lo que sí es la soberanía de Dios es querer decir que cualquier cosa que sea el resultado de nuestros esfuerzos, vamos a ver la mano de Dios en ellos y no vamos a tener celos de otros a través de los cuales Dios aparentemente logra más, porque Dios para cada uno de nosotros tiene un plan y Dios está obrando y se está moviendo. Así que en este primer punto de lo cual estamos hablando, de estas verdades, es entender que Dios es soberano. En el segundo punto, vámonos al versículo 28. En el versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Muchos debido a su fama, recordemos, y lo dijimos al principio, asociaron a Juan el Bautista con el ungido de Dios. Pero Juan el Bautista lo confesó en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20 dice que cuando a él lo relacionaron con el ungido de Dios, él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Se lo dijo a todo el mundo, se lo dijo a sus discípulos. Él dijo, yo soy el enviado delante de él. Versículo 23 del capítulo 1, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El Bautista, entonces, en esta verdad que tenemos que aprender en este punto es, Juan el Bautista sabía cuál era el papel que Dios le había dado. No se tenía que robar el papel de nadie. Él sabía cuál era el papel de él. Y el papel de él era ser la voz que clamaba en el desierto la llegada de aquel que venía después de él. Ser el que pregonaría la venida del Mesías. Él nunca lo negó, sino que lo afirmó y vivió acorde a esto, porque él sabía cuál era el papel que Dios le había dado. ¿Cómo lo cogió a Juan el Bautista? O sea, Juan el Bautista recibió un papel, un objetivo, que era el de pregonar la venida del Mesías. ¿Cómo lo cogió la venida del Mesías a Juan el Bautista? Haciendo lo que tenía que hacer. Juan no se enfocó y empezó a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, mi querida familia, ¿cuál es el papel tuyo en la vida? ¿Cuál es el papel de nosotros delante de Dios? Vámonos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el papel tuyo y mío. El Bautista nunca lo negó, sino que trabajó en pos de dicho propósito. Nunca se creyó lo que no era y estuvo siempre trabajando en eso. Él era consciente que esa era su misión. Era consciente de quién era él mismo. Él era consciente de cuál era su papel. ¿Cuál es nuestro papel? Si hoy llegara la segunda venida del Mesías, ¿nos va a encontrar a nosotros haciendo lo que él nos ha enviado? Usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a tinieblas. ¿Lo estamos haciendo? O sea,
nos va a coger de la misma forma como cogió la primera venida de Jesús a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba haciendo lo que tenía que hacer. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Es lo que nos tiene que enseñar esta verdad. Vámonos a una tercera verdad. Y en esta tercera verdad, versículo 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí la esposa, el esposo? ¿Qué quiere decir el evangelista cuando está citando esto que está diciendo? Y esta verdad tiene que ver todo hombre debe aceptar con gratitud el lugar que Dios le asigna en la vida. Y aquí lo que nos está diciendo este versículo 29 es, Juan, el Bautista, no es el esposo, es el amigo del esposo. Esa es su posición. Y tiene un papel dentro de esto que está hablando de esposa y esposo. Y ya les voy a decir de qué estamos hablando. Aquí lo que Juan el Bautista está diciendo, que el evangelista nos está trayendo, el Bautista hace una asociación muy clara de la cual la Escritura habla mucho, y es la relación de Dios y su pueblo, que son simbolizados por la relación entre esposo y esposa. Hemos hablado de que Dios, ¿cierto?, es el esposo de su pueblo, de Israel, que Jesucristo, ¿cierto?, tiene una novia. ¿Y la novia quién es? La iglesia. Entonces, cuando Juan está hablando aquí, hace una asociación a lo que la Escritura habla mucho. Esta imagen es reiterativa en la Escritura, Entonces, esta imagen es reiterativa en la Escritura y el Bautista habla desde la concepción mental del judío, de cómo el judío pensaba, y tenía claro que el esposo y la esposa son el símbolo de la unión de Dios con su pueblo. Miremos algunos versículos. Si usted se va a la palabra de Dios, a Isaías 54:5, aquí nos dice esto, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu marido. Voy a hacer una pausa aquí porque se me bloqueó el computador completamente.